Buenos días o buenas tardes. Nuestro equipo estará presentando el tema de derrames de petróleo en México y su grado de toxicidad de las sustancias en el petróleo y su impacto ambiental al actuar como contaminante. Nuestro equipo está conformado por Ernesto Horacio Sarro López Ávila, Sebastián Ramírez Treviño y Héctor Manuel Bruno Castañeda. Para entender este tema es necesario repasar algunos de los conceptos clave. Para empezar, ¿qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Se les considera orgánicas a todas las sustancias cuyas moléculas contengan en su estructura principal átomos de carbono que forman enlaces con otros carbonos y con átomos de hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se le unen los átomos de hidrógeno. Es por esto que los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Algunas reacciones de los hidrocarburos son la combustión. Los hidrocarburos pueden llegar a la combustión completa e incompleta cuando comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Una de las sustancias resultantes de la combustión completa es el dióxido de carbono y de la incompleta el monóxido de carbono. Por eso los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizadas como combustible. La pirólisis es la descomposición de los compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno. Por ejemplo, al exponer los alcanos a una temperatura de 800 centígrados, pueden descomponerse formando alcanos más pequeños y hidrógeno libre. La halogenación. Bajo la presencia de luz, especialmente rayos ultravioleta, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y producen derivados halogenados. Esto nos lleva a algunas de las características de estos compuestos. Los hidrocarburos tienen un carácter apolar, no polares, y este carácter aumenta a medida que la cadena hidrocarbonada es más larga. En palabras simples, mientras más carbonos tenga la cadena, menor será su solubilidad en agua. Su densidad también aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Son hidrofóbicas, es decir, son insolubles en agua. Por lo general, no son compuestos biodegradables. Son solubles en solventes orgánicos, lo que se conoce como compuestos lipofílicos. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia a flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente móviles. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Saro y les estaré hablando de las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas. Los átomos dentro de las moléculas están unidos mediante fuerzas intermoleculares, llámense también los enlaces. Estas fuerzas son las que se tienen que vencer para que se produzca un cambio químico. Son, por tanto, estas fuerzas las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Hay dos tipos de principales interacciones intermoleculares que hacen que las moléculas se asocien para formar sólidos, líquidos, gases, entre otros. Las primeras son las fuerzas de Van der Waals y las segundas son las uniones por puentes de hidrógeno, que son bastante comunes en múltiples compuestos. También les estaré hablando sobre los métodos o técnicas que se pueden utilizar para la separación de los hidrocarburos que contaminan el agua. Y pues para la recogida del petróleo en el agua se utilizan grandes skimmers que también son llamados desnatadores. Y ellos, o sea, trabajan de cierta forma que mediante una bomba, succiona este hidrocarburo del agua y lo pasa a tanques flotantes, que luego son remolcados por un barco con una red hasta el puerto donde ya el hidrocarburo se almacenará y lo van a eliminar definitivamente. También existen los dispersantes que separan el petróleo mediante moléculas más pequeñas para que se descompongan. Tampoco hay que olvidar la existencia de un nuevo método muy innovador para la separación del petróleo y al que no se le está acreditando lo suficiente. Y es la bioremediación, sí, la cual consta en bombear bacterias que se alimentan del petróleo del mar para acelerar su efecto natural. Hola, mi nombre es Sebastián Ramírez y yo voy a hablar de cuál sería nuestra reflexión acerca del impacto ambiental y social que tienen estos problemas. Nuestra reflexión acerca del tema es que primero pudieron haberse evitado que se derramaran en primer lugar, a través de aislamientos de las instalaciones ante posibles fugas, limpiezas y pues también la cantidad de almacenamiento, la cantidad de hidrocarburos o aceites vegetales almacenados en un mismo lugar, elegir las juntas de estanqueidad adecuadas, control de temperatura de los hidrocarburos, sustituir las sustancias peligrosas, la revisión de la seguridad en todo proceso. Esta problemática afectó el agua y sus organismos a través de un alto nivel de toxicidad, que esto todo lo que haya causado fue muerte inmediata por recubrimiento y asfixia, muerte pues inmediata también por contacto, exposición de los componentes tóxicos, destrucción de las fuentes alimenticias de especies superiores, incorporación de cantidades
subletales de petróleo y productos derivados del petróleo de los organismos, destrucción del valor del alimento por incorporación de petróleo, impregnación de petróleo en sedimentos de las costas y el suelo quedando una misma capa que afecta a los organismos que ahí viven. En el ámbito social, pues afecta en la economía del país ya que se invierte en una limpieza del derrame, además de que pues también no queda apta para el agua no queda apta para el consumo ni ser utilizada porque pues ya está contaminada por petróleo. Y pues es todo lo que opinamos de esto. También, ¿crees que se ha respetado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para la comunidad? Y yo digo, no, no se ha respetado en ninguna de las situaciones. ¿Por qué? En primer lugar, el agua fue contaminada por no seguir las recomendaciones de seguridad. En segundo lugar, tampoco es sano para la comunidad ni el ecosistema que haya un derrame de petróleo en el río que probablemente llegue a un mar o un lago y los peces se contaminan y consumamos el producto de esta contaminación, originando un deterioro en la calidad de vida del humano y su derecho a un desarrollo en un ambiente digno.